tardes. Queremos darles una cordial bienvenida a este conversatorio sobre la conciliación en materia de familia de centros de conciliación extrajudiciales y casas de justicia. Esta actividad la programamos de manera conjunta a la Escuela Judicial, la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, de manera coordinada con la DINARRAC. Mi nombre es Katia Escalante, soy la subdirectora interina de la Escuela Judicial y es un gusto para nosotros tenerles acá en este proceso de cooperación a partir del cual hemos estrechado lazos con la DINARRAC, por una iniciativa también de doña Laura Ávila, la directora de la DINARRAC, quien estaba muy interesada en que definitivamente las casas de justicia y los centros de conciliación extrajudiciales tengan este proceso de acompañamiento en una función social tan importante como la que hacen. Antes de presentarles a nuestra ponente del día de hoy, le voy a dar la palabra a doña Laura Ávila para que les dirija a ustedes su mensaje. Adelante, doña Laura. Muchas gracias, Katia. Espero que me escuchen. ¿Sí se oye? Bien, sí. Perfecto. Bueno, primero saludarte, muchas gracias, y saludar a cada uno y cada una de las que están sumándose a este conversatorio, que definitivamente es un pasito más que estamos dando en esa colaboración, ¿verdad?, que hemos querido generar, y esa articulación en temas de capacitación, siempre estar permanentemente actualizándose en temas que no son muy afines, ¿verdad? Definitivamente todos los centros RAC privados, entiéndase casas de justicia y centros privados, están recibiendo cada vez diferentes materias, ¿verdad? Como la de familia y otras, que eso nos invita a estar permanentemente capacitándonos y recibiendo nueva información o validando la que ya tenemos. Así que más bien muchísimas gracias a la Escuela Judicial, y en este caso pues vos que la estás dirigiendo, pues el haber hecho eco a mi solicitud, a nuestra solicitud, porque al fin y al cabo es el eco de muchos centros que desde el punto de vista extrajudicial estamos queriendo hacer bien las cosas. De verdad, muchas gracias. Y bueno, sin duda alguna el tema de familia, y además con la invitada que tenemos hoy, con la que nos vamos a dar el lujo, ¿verdad?, de escuchar, sin duda alguna vamos a enriquecer mucho nuestra función. Muchas gracias más bien, Katia, y que disfrutemos el conversatorio. Muchas gracias, doña Laura. Bueno, les voy a presentar a nuestra ponente el día de hoy, la máster Maureen Solís Madrigal. Ella es jueza de familia en nuestra institución, jueza familia de desamparados. También es magistrada suplente de la Sala Segunda del Poder Judicial y una persona estudiosa, experta en la materia, y además con una relación con la comunidad y específicamente con casas de justicia que es admirable. Realmente, doña Maureen es una luchadora por posicionar esa función social tan importante que hacen las casas de justicia, y para ella estar hoy acá es una forma de demostrar el compromiso que tiene por ese trabajo conjunto que han logrado hacer. Doña Maureen, adelante, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado y poder compartir este espacio con las personas de Casa de Justicia y también con la Escuela Judicial. Bueno, como la actividad... Doña Maureen, disculpe que la interrumpa. Es que quiero pedirle a las personas que nos acompañan, les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos y sus cámaras, porque estamos grabando la actividad para que después ustedes mismas y ustedes mismos puedan tener acceso a la grabación y que sea nuevamente fuente de formación para ustedes y para otros compañeros y compañeras que de repente no nos pudieran acompañar. Doña Maureen, no, ahorita yo no la estoy pudiendo ver. ¿No me ve? No sé si las demás personas sí la ven, ¿seré yo? ¿No me ven? No se ve. No, No la podemos ver. Voy a ver qué pasó, porque yo tengo aquí la cámara, no la tengo neutralizada ni nada por el estilo. Sí. Y tengo el micrófono A puesto. las demás personas les agradecemos por favor apagar cámara y micrófono. Muchas gracias. Voy a salir un momentito y vuelvo a entrar. Ya vengo. Sí, perfecto. Excelente. Vamos a dar un momentito.
Si hay alguna persona que ha logrado ingresar porque alguien le compartió el link, lo cual nos parece una excelente, nos pareció una excelente idea. Algunas personas nos consultaron si podían compartir el link de la actividad. Sí les pedimos que, como no hicieron inscripción, por favor pongan su nombre y su identificación en el chat para que podamos incluirlas en la lista oficial del conversatorio para nuestro Vamos a ver registro. si ahora me ven. Vamos a ver, todavía no te vemos. Ya no me ven, ¿qué será? ¿Qué pasó? Porque no me tienen bloqueada, ¿verdad? No, para nada. Qué raro, dice la grabación se ha iniciado, si está bien, qué raro. Vamos a ver qué será lo que está pasando, que no me veo. ¿Me Sí, escuchan? Soy sí como te escuchamos perfectamente. ¿Me escuchan? Es como la justo, no me están viendo. A ver, ¿qué va? Qué raro, ¿qué será lo que está pasando? Porque tengo la cámara encendida y tengo el micrófono encendido. Entonces, vamos a ver. Ahora sí, Ahora sí me ahora ven. sí te vemos perfectamente. Perfecto, ahora sí. Vean, bueno, para mí es un honor que me hayan invitado y es un honor compartir este espacio con las compañeras y compañeros de Casas de Justicia y por supuesto con la Escuela Judicial, que tenemos la bendición de que el día de hoy ha convocado a este conversatorio. Como la actividad es así, es un conversatorio, vamos a conversar precisamente sobre estos temas relacionados con la conciliación en materia de derecho de familia. Primero que todo quiero decir que, bueno, yo creo que ya la conciliación hace muchos años, desde que la ley del RAC fue creada, fue promulgada, que llegó para quedarse. Lo que nos está haciendo falta todavía como sociedad es impulsar más la utilización de la ley del RAC y los espacios extrajudiciales que existen para su implementación. Por eso, como me lo dijo doña Katia, soy fiel defensora del trabajo que realizan en Casas de Justicia, porque es una puerta, es un brazo más de la Administración de Justicia, de esa misión que nos ha sido encomendada a nivel constitucional. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos temas de interés e incluso también, si se quiere, comprometer un poco a la organización del evento para que podamos pensar también en organizar un conversatorio parte 2 sobre las reformas introducidas a temas de conciliación por la promulgación del Código Procesal de Familia. Me parece que tenemos que entrar a ver eso. Hoy vamos a hablar de las cosas que están vigentes, pero sí es importante que en otra oportunidad nos podamos reunir para conversar sobre los cambios que introduce el Código Procesal de Familia, sobre algunos temas de interés que sin duda alguna van a dar mucho que hablar y mucho trabajo ahora también en este tema de conciliación. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que primeramente a lo largo de la implementación de la ley del RAC en el Poder Judicial y la capacitación que hemos recibido a nivel interno, digamos, las personas juzgadoras, siempre hemos tenido como un estandarte, digamos, las diferentes circulares que existen emitidas por el Poder Judicial sobre la importancia que es no fomentar y no procurar la conciliación en situaciones de violencia. Pero el día de hoy yo quiero referirme más allá, quiero hablar de lo que hay detrás de esas circulares que al final de cuentas nos vinculan a todas las personas que participamos a nivel judicial o extrajudicial de la Administración de Justicia. Me voy a referir muy especialmente a la Convención de Belén do Pará, a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder del año 1985, a las normas para la aplicación de dicha declaración de 1989 y a la recomendación número 85-11 del Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa, que desarrollan el tema específico de la importancia que es que exista balance de poder cuando se trata de una conciliación. Es decir, alguien podría pensar, bueno, pero es que si hay circulares del Poder Judicial que motivan a que no se realice, explican y andan, digamos, fortaleciendo el tema de que no se promueva la conciliación en situaciones de violencia, pero es del Poder Judicial, no nos vincula a nosotros, no, claro que sí, porque lo que hay detrás de esas circulares es normativa de rango supraconstitucional y
está orientada precisamente al respeto y al reconocimiento de los derechos humanos en todas sus etapas, ¿verdad? Reconocimiento, protección, promoción, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que es un instrumento específico relacionado con nosotras las mujeres, pero muy especialmente sobre el tema de la violencia, que abarca al menos los compromisos de erradicar, ¿verdad? La violencia contra las mujeres, ¿verdad? Establece claramente que la violencia institucional está prohibida, ¿verdad? Está prohibida. Entonces, en la medida en que una persona acude a una institución del Estado, por ejemplo, a una casa de justicia, a un juzgado, y busca protección, busca solucionar un conflicto eventualmente, y la respuesta que tiene es la invisibilización a la situación de violencia que ha experimentado, es una forma de violencia institucional, porque entonces la persona no se le reconoce sus derechos y no se le reconoce la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, la que ha sido colocada, y de la persona que tiene poder respecto de ella, entonces se aprovecha de esa situación para obtener acuerdos que son usualmente recargados favorablemente a la parte que tiene el poder. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder del año 1985 es bastante claro, porque es un instrumento que deja ver que no es posible promover conciliaciones, aprobar conciliaciones cuando hay un desbalance de poder, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacemos nosotros para distinguir ese balance de poder? Bueno, hay lenguajes que son expresos, clarísimos, que nos invitan a considerar que existe violencia, y hay otros que son implícitos. Por eso es muy importante conocer de primera mano de las personas involucradas, que puedan hablar, que puedan tener una participación activa en las audiencias de conciliación o bien de mediación, que expresen cuál es su criterio, cuál es su percepción sobre el conflicto que están pasando, qué es lo que esperan. Y yo siempre le digo a las personas cuando atiendo a los usuarios y usuarias en audiencias de conciliación, cuando usted termina su día después de su trabajo, del corre-corre de todos los días, cuando usted pone su cabeza en la almohada y ya relaja su cuerpo y está intentando conciliar el sueño, y respecto a este problema que usted enfrenta, este conflicto que tiene pendiente, ¿qué es con lo que usted sueña? ¿Cómo le gustaría a usted que esto se resolviera? Cuénteme esa idea, esa fantasía de resolución de conflicto que usted tiene. Y ahí es cuando la persona empieza a hablar y empieza a contar cómo le gustaría que su conflicto fuera resuelto, en qué términos, y ahí es donde empezamos a escuchar si a esa idea se le puede dar una forma jurídica, porque por supuesto el límite de la conciliación es lo que la ley permita, lo que sea posible. En el caso de la recomendación número 85 del Comité de Ministros de los Estados Miembros del Consejo de Europa, la idea es precisamente la misma, que el abuso de poder no puede ser utilizado en contra de una persona que está buscando la solución de un conflicto. Los invito a obtener esos documentos, si quieren se los puedo facilitar por medio de doña Katia, para que los puedan tener y podamos orientarnos un poco más sobre qué hay detrás de un abuso de poder, de una relación desequilibrada, ¿verdad? Y además quiero compartir con ustedes la recomendación número 35 del Comité de la CEDAW. Voy a explicarles un poco. Cuando la CEDAW fue creada, la CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cuando fue creada, con ella se creó un comité. Es un comité que básicamente lo que hace, tiene muchas funciones, y una de ellas es emitir recomendaciones. Esas recomendaciones lo que procuran es, digámoslo así, hacer interpretaciones sobre la normativa de la CEDAW, cómo debe entenderse en un contexto determinado una norma, y muy especialmente qué no debemos hacer, cuáles son las acciones o omisiones en las que no debemos incurrir como Estado para no violentar la CEDAW, porque si no se convierte en un instrumento muerto. Entonces, una de esas recomendaciones, entre muchas que tiene la CEDAW, me parece que lleva son la 35-36, pero específicamente me voy a referir a la 35,
En esa recomendación, el Comité de la CEDAW recomienda a los Estados partes, lo voy a leer así, que apliquen las siguientes medidas respecto al enjuiciamiento y al castigo de la violencia por razón de género contra la mujer. Y en el punto B dice, velar porque la violencia por razón de género contra la mujer no se remita obligatoriamente a ningún tipo de procedimiento alternativo de arreglo de controversias como la mediación y la conciliación. El uso de esos procedimientos debe regularse estrictamente y permitirse únicamente cuando una evaluación anterior por parte de un equipo especializado garantice el consentimiento libre e informado de las víctimas y supervivientes y no existan indicadores de nuevos riesgos para las víctimas y sus supervivientes o familiares. Y además se refiere a que los procedimientos deberían empoderar a las víctimas y supervivientes y correr a cargo de profesionales especialmente capacitados para comprender e intervenir debidamente en los casos de violencia por razón de género contra la mujer, garantizando la protección adecuada de los derechos de las mujeres y los niños y que dichas intervenciones se realicen sin una fijación de estereotipos ni revictimización de las mujeres. Dice el documento también que los procedimientos alternativos de arreglo de controversias no deberían constituir un obstáculo para el acceso de las mujeres a la justicia formal. Esta recomendación es muy importante porque entonces nos deja abierta la puerta a dos cosas, ¿verdad? Una que ya sabíamos. En situaciones de violencia tenemos que extremar esfuerzos para su detección, para evitar la construcción de la participación de personas que no se encuentran empoderadas y fortalecidas para tomar decisiones, para exigir sus derechos, porque también la conciliación también conlleva exigir derechos. Y muy especialmente creo yo que en ese es el segundo punto al que me quiero referir, es que si una persona que ha sido víctima de violencia recibe información para externar un consentimiento informado y va a obtener en una conciliación lo mismo o más de lo que podría haber obtenido en sentencia, esa conciliación sí puede ser llevada a cabo. Lógicamente, la audiencia de conciliación, esa etapa en la que se desarrolla las etapas en las que se desarrolla la conciliación, tienen que ser muy estrictas para tener claridad sobre qué es lo que la persona puede obtener en sentencia y que las decisiones que toma son decisiones que están informadas. Cuando esa persona empieza a ceder hasta lo que podría obtener en sentencia, hasta los derechos más claros que podría hacer efectivos en la vía judicial, es una señal de alerta para pensar que esa persona no puede formar parte de un acuerdo conciliatorio. Dicho esto, el Código Procesal de Familia, precisamente en los primeros artículos, se refiere a este tema e indica claramente que eso es una novedad, ¿verdad? Que ya lo veníamos aplicando en la práctica judicial, pero que requeríamos de una norma, al menos una ley, ¿verdad? Que lo desarrollara así. Bueno, y este código viene desarrollando esta idea en el sentido de que no es posible la conciliación, ¿verdad?, de personas que están sometidas a situaciones de violencia, pero también aclara, ya les voy a decir la norma, aclara muy bien que si la persona en el acuerdo va a obtener todo aquello a lo que tiene derecho, dice así la norma, artículo 9, el párrafo segundo, se prohíbe la conciliación en aquellas situaciones en que se constaten relaciones desiguales de poder, salvo que se determine que lo acordado beneficia a la persona en situación de vulnerabilidad. Yo creo que el concepto de beneficio no es un concepto subjetivo, no es lo que yo crea como persona juzgadora, sino que debemos tomar un marco objetivo, como sería, qué es lo que la persona obtendría en sentencia. Entonces, yo quiero referirme precisamente a esos temas. ¿A qué puede aspirar una persona en sentencia a la hora de disolver su vínculo matrimonial? Porque conociendo eso, entonces podemos desarrollar esta norma, este Código Procesal de Familia en esta parte, y además, antes de que entre en vigencia este código, pues podemos entonces ya implementar los instrumentos que les he mencionado. Como refuerzo de esta recomendación número 35 del Comité de la CEDAW, tenemos que anexar a esto que el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, que se llama MESECBIC,
mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará ha insistido en la recomendación de prohibir los métodos de conciliación, mediación y otros orientados a resolver extrajudicialmente casos de violencia contra las mujeres. Ese mecanismo ha sido muy claro en ello desde en el segundo informe hemisférico sobre la implementación de la Convención de Belén do Pará, que es del año 2012, en las páginas 28 y 29, hace toda una referencia de por qué es importante que en las legislaciones de los estados parte no fomenten la conciliación, ¿verdad? Y que existan incluso prohibiciones sobre ese tema, porque definitivamente la práctica judicial a mí me permite afirmar que cuando una persona está en una situación de violencia, además de que puede ser amenazada para que ceda derechos que la ley le otorga, o que podría incluso ser, aspirar a más, más allá en situaciones más complejas de orden patrimonial, como reclamar simulaciones por traspasos fraudulentos y demás, también la persona puede verse motivada a renunciar a todo con tal de no tener más enfrentamientos con esa persona que le está causando violación a su derecho a la no violencia. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado sobre ese tema. Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha criticado la conciliación como método de resolución de conflictos en materia de violencia contra la mujer. Me refiero muy especialmente al documento que se llama Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia, que es del año 2006, incluso los oriento, me refiero al párrafo 210 en forma específica. Ese informe, esa comisión también es muy claro sobre cuáles son las razones por las que no es posible estar fomentando la conciliación en este tipo de situaciones. Además, esa comisión también ha instado a los diferentes estados para que no asignen un valor probatorio descontextualizado a la retractación de las denuncias que las mujeres formulan ante situaciones de violencia, ¿verdad? Porque eso es otro tema que nos tiene que importar. No solamente es el tema de la conciliación, sino de otras formas anormales de terminación de los procesos, como por ejemplo el desistimiento. Cuando una mujer agredida desiste de un trámite judicial, eso tiene que ser valorado de una manera muy rigurosa. Hoy día, con el Código Procesal, Procesal Civil que usamos, que es la Ley 7130 de 1989, que entró a regir en el 90, y que gracias a Dios ya se va a ir, ya casi ya no lo tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, deja de ser aplicable a partir del 1 de octubre del año entrante. Ese código no tiene ningún tipo de rigurosidad en temas de desistimiento, que sin embargo el Código Procesal de Familia ahora por suerte sí lo tiene. El desistimiento es más, digamos, por ejemplo, un abogado no podría desistir de un asunto si no hay una instrucción expresa de su cliente o de su clienta para desistir de un proceso, que eso es algo maravilloso, pienso yo, en comparación con la legislación que hoy día tenemos. Entonces, todo esto es muy importante, ¿verdad? Porque ¿cuál es el éxito de un acuerdo conciliatorio? Bueno, yo lo dividiría en dos. El éxito de un acuerdo conciliatorio es que no se haga si no se dan las condiciones para hacerlo. Yo creo que ese es el primer éxito, ¿verdad? Cuando al menos yo como juzgadora dirijo una audiencia de conciliación, quedo muy satisfecha cuando no se hace, cuando no se logra conciliar, precisamente porque hay factores que lo impiden. Eso para mí es un gran éxito, ¿verdad? Porque es una concreción de todos los instrumentos que les he mencionado. Y también el éxito de un acuerdo conciliatorio, cuando se cumplen con todos los presupuestos y se logra la construcción de ese acuerdo, sería su efectividad, su cumplimiento. Porque los acuerdos conciliatorios nacen desde las partes, es una solución que las partes buscan de manera total o parcial al conflicto que los mantiene enfrentados, ya sea a nivel judicial o no, y entonces se entiende que ellos están construyendo su propia sentencia, digámoslo así, para resolver el tema que los mantiene enfrentados. Yo siempre he dicho que una sentencia no resuelve un conflicto. Lo que realmente logra resolver un conflicto es un acuerdo conciliatorio, porque ahí las partes pueden hacer
digámoslo así, estirar o para un lado o para el otro dentro del marco de la ley siempre, pero a veces, por ejemplo, en materia de familia, lo que dice la ley sobre gananciales no le sirve a las parejas. No les sirve porque tal vez son personas de escasos recursos que tienen que vender un inmueble que les ha costado mucho adquirir, que lo están debiendo, están pagando la hipoteca, todos los días les cuesta muchísimo reunir el dinero para juntarlo al final de mes y pagar, y tener que vender el inmueble, pagar al acreedor y, y después de eso dividirse a la mitad lo que quedó, es prácticamente distribuir nada porque no les va a alcanzar para ni siquiera pagar una prima, y por separado no son sujetos de crédito para obtener, tener acceso, digamos, a una vivienda. Entonces son personas que se van a lanzar probablemente a experiencias muy nocivas, como sería, por ejemplo, tener que irse a vivir lo que llamamos en un lenguaje muy coloquial arrimados. Van a ir a vivir arrimados donde familiares, enfrentando la ruptura de una relación de pareja, el duelo de una relación de pareja, y tienen que irse a vivir donde familiares que los reciben. No hay privacidad, tienen que sujetarse a nuevas disposiciones en un nuevo grupo familiar. Entonces las personas la pasan realmente mal. En cambio, mediante un acuerdo conciliatorio es posible construir una solución diferente, ¿verdad? Entonces me quiero referir ahora a qué es entonces a lo que tiene derecho una persona ante la ruptura de una relación de pareja. Empecemos entonces por hablar qué ocasiona el matrimonio, cuáles son los efectos que el matrimonio tiene en la vida de las personas que contraen matrimonio. Podríamos decir que los efectos del matrimonio se agrupan en tres. Está primero los efectos de orden personal. Es, por supuesto, que se produce un cambio en lo que la gente llama estado civil, pero que en realidad debemos hablar de estado de familia. Esa es la forma correcta y moderna de referirse. Implica una modificación en ese estado de familia y conlleva una serie de obligaciones, como es, por ejemplo, la vida en común, es decir, vivir bajo el mismo techo, la fidelidad, porque es una opción, no es una opción, es una obligación dentro del matrimonio, el mutuo auxilio, la consideración y, por supuesto, ya eso está en el Código de Familia, en el artículo 34, pero más allá del Código tenemos el derecho a la no violencia, ¿verdad? Es un derecho que subyace en las relaciones de pareja y en realidad en cualquier relación interpersonal, pero ahora me estoy refiriendo muy especialmente al matrimonio. Esos son lo que llamaríamos los efectos personales del matrimonio. Y si ustedes se fijan, ninguno de ellos se puede renunciar. Yo no puedo renunciar a la fidelidad, yo no puedo renunciar, no voy a ser fiel o voy a ser más o menos fiel. Habría que valorar muchísimo, por ejemplo, en casos de parejas que tienen prácticas sexuales, digamos, fuera de lo que podríamos llamar convencional, como por ejemplo los swinger y demás, podríamos ver ya en un proceso, en un debate, ¿verdad? Si esa forma de vivir la parte sexual del matrimonio podría excusar una situación de infidelidad, pero eso no es un tema que nos corresponde analizar cuando estamos hablando de la conciliación. En el caso de la vida en común, pues vivir bajo el mismo techo es una obligación. Es decir, si yo contraigo matrimonio con otra persona es para un acompañamiento para la vida cotidiana, y solamente en casos de enfermedad o en casos de estudio o motivos de trabajo podría considerarse que la pareja no permanezca viviendo permanentemente, ¿verdad? Todos los días bajo el mismo techo, como por ejemplo sería que yo necesite ir a trabajar, que me trasladen a Los Chiles, entonces tengo mi hogar en San José, pero necesito ir a trabajar todos los días o periódicamente a otro lugar. Bueno, eso no hace desaparecer el efecto personal del matrimonio. Entonces, mutuo auxilio, consideración, vida en común, solidaridad y el derecho a la no violencia son los efectos que llamamos personales de ese nuevo estado de familia. Luego tenemos los efectos patrimoniales. Los efectos patrimoniales, a veces la gente agrupa ahí la pensión alimentaria, pero en realidad no es así. La pensión es el tercer efecto, que es un efecto mixto. Voy a referirme entonces a lo patrimonial. La forma correcta, digámoslo así, de explicarle a una persona una conciliación, creo yo, qué es ganancial y qué no, tendríamos que decirle que lo que define ganancial es aquello
que involucra un esfuerzo común. Es decir, el esfuerzo común que no se traduce necesariamente en aportar dinero efectivo. Porque tan valioso es cuidar hijos, cuidar de la casa, como proveer los alimentos al hogar. Son funciones complementarias y que incluso en el caso de una sociedad patriarcal donde una mujer esté impulsada, presionada incluso por asignación de roles a quedarse en el hogar y a cuidar de los hijos, bueno, esa mujer está perdiendo cargas sociales, está perdiendo la oportunidad de trabajar, de tener un espacio, un ambiente propio, nuevas amistades, de adquirir cargas sociales para su vejez, o sea, que pierde muchísimo al quedarse dentro del hogar. Y por supuesto, si está trabajando y además se le recarga el cuidado de los hijos, estamos hablando ya que cumple una doble jornada laboral, y si además tiene que cuidar a otros parientes, como por ejemplo suele ocurrir que se abusa de ellas para el cuidado de cuñados, cuñadas, hermanos, los suegros, incluso sus propios padres, entonces ya estaríamos hablando de que está trabajando en triple jornada. Bueno, ese esfuerzo común entonces quiero que no sea igualado, que no se exprese, que no se piense que sea igualado al aporte económico, porque no es así. El esfuerzo común es lo que la persona puede dar para que las necesidades del hogar, en todo sentido, en el aspecto emocional y en el aspecto económico, puedan ser suplidas. Ese es el aporte. Por eso es que no podemos invisibilizar el aporte que realizan las mujeres jefas de hogar, por supuesto, la mujer que se dedica al hogar, por ejemplo, una pensión alimentaria. A veces yo he escuchado y lo he visto recurrentemente, es que ella es obligada a solidaria y tiene que aportar la mitad. Sí, muy bonito hablar de mitades desconociendo el aporte que realiza la mujer en el cuidado de los hijos, ¿verdad? Porque dedicarse al cuidado de otras personas involucra suspender sus propias metas, anular incluso sus propias metas en función del bienestar de las personas que dependen de ella, llámese hijos, padres, hermanos, hermanas, ¿verdad? Entonces, es muy bonito decir mitad de mitad, ¿verdad? Qué bonito, yo me sirvo la mitad del queque y además me cojo el lustre de la otra mitad, y si puedo me cojo todo la decoración del queque y me lo comí. Esa no es la solidaridad. La solidaridad es considerar el aporte que esté realizando la persona que cuida de otros dependientes, y si puede aportar dinero efectivo, pues que aporte dinero efectivo, pero nunca mitad de mitad, porque entonces se estaría invisibilizando ese aporte que realiza la persona que cuida de seres dependientes. Entonces, en resumen, el esfuerzo común no está orientado a aporte económico, está orientado principalmente a la satisfacción de las necesidades integrales del grupo familiar. Por eso es que el código de familia le resultaría muy difícil entrar a definir qué es ganancial. Imagínense ustedes, es ganancial la cuchara, el tenedor, la servilleta, el tarrito del azúcar, la pasta dental. O sea, no, el código de familia no define qué es ganancial de esa manera, más bien lo define por exclusión. Y nos dice que solamente no es ganancial lo que está en el listado del artículo 41 del código de familia. Entonces, cuando se orienta a las personas para tomar decisiones en las audiencias de conciliación, es importante ir repasando la condición de cada uno de los bienes que fueron adquiridos. Es decir, si fue adquirido por donación, en qué circunstancias, realmente fue una donación. O sea, lo dice el certificado, la certificación del registro público, pero realmente lo fue. ¿Fue una donación o no lo fue? Realmente, digamos, usted traía este dinero siendo soltero, siendo soltera, y está totalmente seguro que con eso se compró esta moto, se compró este carro, no se le aportó nada más, porque esos temas de ir dejando cosas arrastradas, ¿verdad? De no confiar mucho, digamos, en la información que nos da el registro público, pero sin escuchar a las personas, se pueden cometer serias e ignobles, ¿verdad? Como es toda injusticia. Entonces, ahí está definido en el artículo 41 que no es ganancial. Todo lo demás, entonces, sí lo es. Y a partir de ahí es que se debe desarrollar el consentimiento informado para que las personas tomen decisiones sobre temas de orden patrimonial. Por otra parte, tenemos el tercer efecto, que es el efecto de carácter mixto.
Y es mixta la pensión alimentaria porque se expresa en dinero, pero la finalidad no es enriquecer. La finalidad es cumplir con el deber de solidaridad, ese apoyo que debe existir entre familiares que de acuerdo a la ley se deben alimentos, como es el caso de los cónyuges o bien los padres respecto de los hijos. Entonces, esos tres temas, en esos tres temas tiene que ir orientado un acuerdo conciliatorio y revisando, por supuesto, si la pareja, lo primero, si quieren disolver el vínculo, si tienen claro qué implicaciones tiene la disolución del vínculo, porque a veces la gente cree que disolver el matrimonio todavía implica poder estar pendiente de qué hace o qué no hace una persona, ¿verdad? Que ese tipo de cosas tampoco es propio de un matrimonio ni está justificado en un matrimonio, pero la gente cree que aunque se divorcie fulana o fulano tiene que rendirme cuentas. De hecho, en mi práctica judicial he podido observar con gran asombro cómo es posible que haya personas que formulan procesos de exclusión de beneficiarios de alimentos, específicamente respecto de una mujer, por ejemplo, acusándola de que tuvo un hijo con otro hombre, cuando en realidad la ley no prevé que una mujer divorciada que tenga un hijo con otro hombre es motivo para excluirla como beneficiaria de alimentos. Lo que es motivo para excluirla de esa condición es que contraiga nuevas nupcias o que inicie una relación de pareja que implique convivencia, ya sea que califique o no como una unión de hecho, porque la norma no hace referencia a la unión de hecho, sino que se refiere a la convivencia de hecho. Y eso es algo mucho más flexible que una unión de hecho. Entonces, vean ustedes cómo las percepciones incorrectas que pueden tener las personas respecto de un tema pueden generar un conflicto posterior, ¿verdad?, a la toma de un acuerdo conciliatorio. Las personas deben tener claro que con el divorcio se pierden los efectos personales del matrimonio, excepto en el tema de alimentos, que ahí puede haber una adquisición, digámoslo así, del derecho ya en su condición de ex esposos, o puede haber una renuncia, o renuncian ambos, ¿verdad? O renuncia solo uno. Y bueno, no necesariamente el monto de la pensión tiene que ser definido, puede ser que ese tema sea abordado en un juzgado de pensiones alimentarias. Entonces, todos estos temas tienen que ser abordados. Ahora, ¿a qué tiene derecho una persona entonces cuando se divorcia? Bueno, porque eso es lo que nos tiene que interesar para saber, por ejemplo, si un acuerdo conciliatorio es un acuerdo que es, digamos, legalmente aceptable. Si la persona está cediendo más de lo que debe y aún así está consciente de eso y lo quiere hacer así, y no hay vicios en la voluntad que nos lleven a frenar esa situación, entonces tenemos que corroborarlo. Bueno, primero que todo, la disolución del vínculo implica entonces que cesan los efectos personales del matrimonio. Como les dije, con la observación de la pensión alimentaria, ¿verdad? Que es un efecto mixto y que se expresa en el deber de solidaridad. Entonces hay que definirlo. Si ambos renuncian, tiene que quedar expreso, porque la renuncia no se presume. Tiene que quedar muy claro si ambos renuncian, tiene que quedar muy claro si es que hay uno que renuncia y la otra persona adquiere el derecho a los alimentos en esa condición. Y digo la palabra adquiere porque se deben alimentos los cónyuges entre sí, los excónyuges no. La fuente del derecho a los alimentos de los excónyuges es un acuerdo conciliatorio homologado por resolución firme o una sentencia de divorcio. Entonces hay que decir, bueno, usted renuncia y ella lo va a adquirir el derecho a los alimentos y lo va a ejecutar en un juzgado de pensiones alimentarias. Es muy importante, o al revés, ¿verdad? O simplemente los dos renuncian. Y en el tema patrimonial, el efecto es precisamente que surge la ganancialidad, digámoslo así, es decir, la posibilidad de reclamar la parte ganancial. Entonces, hay que valorar las circunstancias de cada uno de los bienes adquiridos y muy especialmente hay que definir entonces cómo queda. Tiene que haber, si hay una concesión, digamos, yo le dejo el bien a mi esposo, al que fue mi esposo, bueno, tiene que quedar bien claro que yo renuncio a la ganancialidad que podría tener. Y esas, insisto, las renuncias no se presumen, por eso esas palabras mágicas que deben existir, renuncia, y hay que explicarle a la persona en qué consiste la renuncia. La renuncia es que no va a tener ninguna representación económica en ese bien, ya sea que ahí se encuentre petróleo,
sea que aparezca una mina de oro, sea que caiga un meteorito y quede ahí depositado y valga $50,000 cada gramo, o sea, no va a tener derecho a nada respecto de ese bien, ¿verdad? Y eso hay que dejarlo muy claro a la persona, porque después, sobre todo, renuncias que se hacen en una época X y después la persona se ve en una situación económica apremiante y piensa hacer una gestión para intentar tener derecho a ese bien, pues entonces se va a topar con cerca, porque no es así. Disculpen, es por la garganta. Bueno, y en el tema de las personas menores de edad, son temas también que deben quedar definidos, porque la ruptura de la relación implica también definir entonces con quién van a residir las personas menores de edad. Y eso tenemos que tenerlo claro también, mejorar el vocabulario que utilizamos en los acuerdos conciliatorios, porque el vocabulario define muchas cosas, ¿verdad? El vocabulario está creado por quienes han tenido el poder. Basta ver la conformación de la Real Academia Española desde 1713, que fue creada, y nos damos cuenta que ha sido principalmente los varones los que han definido las palabras, el contenido, su significado. Entonces, digo esto porque respecto de las personas menores de edad, hablar de guarda no es correcto. Guarda, custodia, son temas que ya están, o expresiones que están desfasadas. Se custodia a una persona privada de libertad, se custodia una cosa, pero los niños y las niñas no son cosas y no están privados de su libertad. Respecto de ellos se determina el cuidado personal, es decir, quién va a ser la persona que los va a levantar en la mañana para que vayan a la escuela, quién va a ser la persona que va a estar pendiente de que se laven los dientes antes de dormir, que si sienten miedo en la noche cuando pasa algo o no pasó algo y les da susto, bueno, quién es la persona que va a estar ahí al pie de la cama, subándoles la cabecita y dándoles confianza y seguridad. Eso es el cuidado personal. Y por supuesto, la educación, que es algo, no solamente la educación formal, sino la educación para la vida, para la ciudadanía, para saber comportarse en sociedad y en la conducción de sus relaciones humanas, y por supuesto en la crianza, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto, la adherencia a responsabilidades en la escuela, responsabilidades como hijo, como hermano, en el futuro cuando crezca, si decide ser papá, si decide ser mamá, si decide casarse y demás. Entonces, lo correcto sería definir quién es la persona encargada del cuidado personal de esa persona menor de edad, y además decir, ¿verdad?, que la crianza y la educación son atributos que no se pierden sino por resolución judicial. Solamente una resolución judicial podría decir que un papá o una mamá no tienen el derecho, que yo más bien incluso considero que es un privilegio, de participar en la crianza de un hijo y de participar en su educación. Entonces lo correcto sería decir que el cuidado personal le corresponde al padre, le corresponde a la madre, así como lo deciden, y la crianza y educación descansa en ambos. Y por supuesto, la responsabilidad parental, lo que la gente llama patria potestad, es algo que no se puede renunciar. Otro tema que quería mencionarles es que es poco común, casi nunca lo he visto yo en mis años de trabajo, ya 25 años más, un poquito más. Yo solamente he visto como 3 casos de custodia compartida. Eso es algo que la gente no sabe que existe, no conoce cómo se trabaja en eso, no sabe de qué se trata, y eso no llega entonces a la vía judicial. La custodia compartida, que como su nombre lo indica, no es custodia, ¿verdad? Como les he mencionado, no es custodia, debería decir cuidado personal compartido, conlleva una posibilidad también para la solución del conflicto. A veces las personas no logran construir un acuerdo porque se sientan en la idea fija, ¿verdad?, que solamente los niños deben vivir con la mamá o deben vivir con el papá, y no es así. Existe una modalidad diferente, que es lo que se conoce como la custodia compartida, cuidado personal compartido, que requiere una elaboración profunda, ¿verdad?, porque las personas necesitan que se les defina qué es, en qué consiste. Bueno, entonces es tiempo compartido,
de acuerdo a los horarios del papá y de la mamá. No estamos hablando de una interrelación familiar, estamos hablando de vivir con el papá, de vivir con la mamá. Y por supuesto requiere una elaboración bastante seria, porque como les he indicado, yo solamente lo he visto en 3 casos, y si lo he visto es porque llegó en conflicto. Es la realidad, ¿verdad? Llegó en conflicto, no es un tema que llegó, o sea, si lo vi yo es porque llegó a ser conflictivo. Entonces, también son temas que nos pueden interesar como otras opciones para resolver el conflicto, pero sí requiere una elaboración. Incluso yo, cuando me he dado cuenta de esas situaciones, he ideado lo que llamo audiencias de revisión de acuerdos conciliatorios, es decir, para ver si lo que habían pactado les funcionó, les está funcionando, porque una cosa es lo que se diga en el papel, lo que se ponga en el papel, y otra cosa es la vida cotidiana, ¿verdad? Cómo les está funcionando lo que pactaron. A veces hay personas que he tenido que hacerles 2, 3 revisiones de acuerdo y ya en un momento determinado ya sueltan la manita del juzgado, por decirlo así, y ya pueden desarrollar un proyecto de familia separado cada uno, pero lo pueden desarrollar de una manera sana para los adultos y para las personas menores de edad involucradas. Otro tema también que no necesariamente debe definirse en convocación al divorcio, no necesariamente, pero sí sería valioso que lo intentaran explorar, es el tema de la interrelación familiar. Y vean que lo llamo interrelación familiar porque no son visitas. Se visita al doctor, se visita a la dentista. No, es interrelación familiar, es decir, participar, crear espacios para acumular agradables recuerdos de la infancia de los hijos y de las hijas con sus padres. De eso se trata la interrelación familiar. No es para averiguar qué está haciendo la mamá, qué está haciendo la vida de la mamá, qué está haciendo el papá, si tiene pareja, si no lo tiene, si compró cosas, si no las compró. Para eso no es. O sea, la interrelación familiar no es para graduar agentes de investigación menores de edad, ¿verdad? Yo se los digo a las personas en las audiencias, para eso no es. Eso es de formar el derecho a la vida familiar y de formar el derecho a la interrelación familiar. La interrelación es para que los niños puedan construir y acumular recuerdos agradables de su infancia con respecto a las personas que son responsables de su presencia en este mundo. Es para eso. Luego, si se pudiera pactar un tema de interrelación familiar, genial, lo pueden pactar, se construye perfecto, pero también, si no, se les da el espacio a las personas para que puedan, digámoslo así, conciliarlo aparte. En una conciliación aparte, perfectamente se puede hacer, y si llegan a un acuerdo, entonces se solicita la respectiva homologación. Y vean que yo hablo de homologación, sobre todo en los acuerdos realizados en casas de justicia y ante notarios, ¿verdad? Yo hablo de homologación porque, de acuerdo al artículo 15, inciso último de la ley del RAC, esos instrumentos que se generan en acuerdos de conciliación extrajudicial y de mediación, que operan así, ¿verdad?, bajo la ley del RAC, tienen carácter de instrumento público, entonces no requieren ratificación en los juzgados, no requieren una audiencia, no la requieren. Para esa gracia, entonces mejor lo hago yo, ¿verdad? Esa no es la idea, o sea, ¿para qué yo voy a ratificar o van a ratificar ante mí o van a explicar ante mí lo que ya dijeron ante personas que han cumplido con todas las etapas que conlleva una conciliación? Incluso el divorcio por mutuo, por ejemplo, que se realiza vía notarial, es mucho menos, diría yo, mucho menos especializado en comparación con el trabajo que puede hacer casas de justicia, porque casas de justicia está, digamos, estructurado bajo una ley del RAC, con todo y su reglamento, con todo lo que eso implica, ¿verdad? La certificación de las personas que están desempeñando en los cargos de mediadores, por ejemplo, mientras que en el caso de un notario no, un notario es abogado y notario y no tiene que tener ninguna especialidad en RAC, ni tiene que tener algún curso de RAC, ni tiene que tener cursos en violencia de género, ni nada por el estilo. Entonces, usualmente lo que ocurre es que la persona X contrata el servicio de notario o notaria y esa es la persona que asume el costo
y la otra persona usualmente va a firmar. No quiere decir que no se le explique sus derechos, por supuesto que sí. Yo confío en que los notarios y las notarias lo hagan, en el tanto tienen fe pública. Pero en la elaboración de un acuerdo de mediación, por ejemplo, un divorcio por mutuo realizado por casas de justicia, conlleva el cumplimiento de más requisitos por el tema del filtro, las entrevistas previas, eso todo es el trabajo que conlleva, ¿verdad?, en la aplicación estricta de la ley del RAC. No así, un divorcio por mutuo no está estructurado en la ley para ser realizado en aplicación estricta de la ley del RAC, al menos no está así, ¿verdad? Entonces, el notario, la notaria, actúa como tal, como notario, como notaria, no como mediador certificado. Si lo es, pues qué dicha, ¿verdad? Pero si no lo es, no está obligado, digamos, a cumplir ese requisito, que es uno de los grandes defectos que yo le veo al divorcio por mutuo en este momento, y conforme va a quedar con la reforma del Código Procesal de Familia, que al final les voy a mencionar algo sobre el tema. Entonces, la interrelación familiar, si se puede, genial, se pacta; si no, lo podemos hacer en un asunto aparte, e incluso le pueden pedir al juzgado de familia que homologue un determinado espacio de interrelación familiar y que pueda ser revisado si alguno de las partes lo solicitan, o incluso las personas menores de edad requieren que sea revisado para perfeccionarlo, porque es algo que los va a acompañar en toda su vida de menores de edad, ¿verdad? Su condición de menor de edad. Entonces las personas tienen también derecho a que una autoridad judicial revise eso. En el caso de la participación de las personas menores de edad, sí es importante considerar que la Convención Iberoamericana de la Juventud establece, digámoslo así, el derecho de las personas menores de edad de opinar sobre con quién van a residir con ocasión al divorcio de sus padres. Y esto es muy importante porque es para eso, para lo que hay que tomarles criterio, pero no para decidir sobre el divorcio de sus padres. Eso es algo que solamente los papás pueden definir. O sea, no podemos crearle expectativas falsas a una persona menor de edad y decirle que la vamos a citar para que hable sobre el divorcio de sus papás, porque usualmente lo que nos van a decir, ¿verdad?, salvo situaciones excepcionales, nos van a decir que no quiere que sus papás se divorcien. En otros casos nos van a decir que por favor se divorcien porque ya no soportan verlos pelear tanto. Bueno, pero en realidad no es para eso. Yo estimo importante que como práctica que se desarrolle en las casas de justicia es que las personas menores de edad, sobre todo los adolescentes, preadolescentes, puedan ser entrevistados por la persona mediadora y que les explique con quién desean vivir y por qué, ¿verdad? Para poder escucharlos y tener certeza de que lo acordado por sus padres es algo que es algo que quieren las personas menores de edad, porque recordemos que está la Convención de los Derechos del Niño. Esa convención desde hace muchos años ha impactado todo lo relacionado con los divorcios por mutuo acuerdo. No es desde la Convención Iberoamericana de la Juventud, pero más acentuado podría decirse desde esta última convención, porque hay una norma específica que habla sobre ese tema. Entonces yo sugeriría, ¿verdad?, que es importante que desarrollemos esa práctica. Insisto, no crearle falsas expectativas a una persona menor de edad creyendo que va a ser entrevistada para que hable si le conviene o no, si quiere o no que sus padres se divorcien. Para eso no es. Y por supuesto, en el caso de entrevistar a la persona menor de edad, sería una entrevista sin la presencia de sus padres, sin la presencia de terceras personas, que pueda conversar directamente con la persona mediadora. Y si también detecta inmediatamente algo relacionado con violencia hacia esa persona menor de edad, por supuesto, detener el trámite y indicarle a las personas que tendrán que hacerlo en la vía judicial, ¿verdad? No podrían hacerlo por un acuerdo conciliatorio, porque tendría una autoridad judicial que intervenir en el asunto. Luego, otro tema que me parece importante que debe quedar bien definido son si hay acuerdo, por ejemplo, de cesión de bienes, de quién va a quedarse con los bienes, etcétera. Todo lo que son gastos de traspaso, eso tiene que estar definido, porque para las personas la ruptura tiene que significar precisamente que el matrimonio se terminó.
Entonces, no poder inscribir una resolución que aprueba el divorcio por un tema económico es también una forma de desencantarlos, ¿verdad?, del resultado obtenido. Y eso nosotros lo vemos de manera constante y no lo vemos, quiero decirlo, en acuerdos de mediación de casas de justicia, no, lo vemos primordialmente en los acuerdos de divorcio por mutuo acuerdo, ¿verdad? Los divorcios con notario o notaria son, al menos en mi experiencia, no sé los demás jueces y jueces de familia, pero son los que más se traban en su homologación por la redacción a veces confusa de los acuerdos, por acuerdos que van en contra de la ley, por ejemplo, acuerdos relacionados con renuncia a alimentos de los niños y de las niñas, cosa que eso es por ley irrenunciable, y otro tipo de cosas que realmente alarman, ¿verdad? Alarman. Y me van a alarmar más, me voy a adelantar, me van a alarmar más porque uno de los principios que rigen el derecho procesal de familia es la desjudicialización, o sea, intentar que las cosas no lleguen a la vía judicial. Y para eso, pues tenemos el brazo enorme, ¿verdad?, de casas de justicia, pero viene un obstáculo que yo creo que es importante. Con el Código Procesal de Familia, no todos los divorcios por mutuo van a pasar a la vía judicial. Van a pasar directamente digamos, el acuerdo de persona notaria pasa a ser inscrito de una vez en el registro. ¿Y por qué? Bueno, porque se basa en el consentimiento. Es decir, si para casarse se requiere el consentimiento libre, informado, expreso, manifiesto, inequívoco, no sujeto a ningún tipo de violencia ni error, pues con mayor razón para divorciarse. Entonces, amparado en eso, si yo consiento casarme, pues puedo consentir divorciarme y no tiene ningún sentido que en ciertos casos, cuando no hay bienes, no hay hijos, no hay pensión, no hay nada, que pase la vía judicial. Pero, y ahí donde quiero resaltar esto, bueno, ¿cómo queda el tema de la no violencia? ¿Verdad? ¿Cómo queda el tema de la no violencia? Porque esos acuerdos donde no hay nada sobre pensiones, no hay reclamos sobre daños, pero se contó realmente, se va a contar realmente con la asesoría, con el consentimiento informado, se va a explorar realmente que no hayan situaciones de violencia, porque eso es algo que a mí me deja la inquietud, ¿verdad? Y que lo tenemos que explorar en algún otro momento. Y además tenemos que valorar, bueno, ¿qué va a pasar con casas de justicia? ¿Va a ser los acuerdos y van a pasar a la vía judicial? Cuando no hay bienes, no hay hijos, no hay nada. Porque parecía que eso es un tema que ya está en el Código Procesal de Familia y que tenemos que conversar. Tenemos que conversarlo muy detalladamente. Voy a referirme un poco más, voy a adelantar un poquito, luego voy a ver algunos comentarios que estoy viendo acá en el conversatorio para ver si puedo despejar alguna duda de lo que veo. Otro tema que me parece también muy importante es las deudas. Las deudas es algo que también tiene que ser definido en un acuerdo de divorcio. ¿Por qué las deudas? Bueno, usualmente las deudas es un tema que ha contribuido enormemente a que las parejas decidan divorciarse, ¿verdad? La poca o nula salud financiera individual y después se junta con la poca o nula salud financiera de la pareja conlleva a una quiebra profunda, ¿verdad? La parte económica de una pareja y puede ser un detonante de situaciones de violencia, no la causa, porque sabemos que la violencia tiene una causa mucho más fuertes que esa, ¿verdad? Es una cuestión de estructura, ¿verdad? Eso está en la estructura de la sociedad, pero sí, claro que es una situación que puede detonar situaciones de violencia, puede hacerlas aún más intensas y más continuas. Y es importante que se defina qué va a pasar con las deudas, sobre todo cuando la persona que va a asumir la deuda, ¿verdad? La persona que asume la deuda no es la persona que figura como deudora ante el sujeto, el ente acreedor. Entonces, no se está pactando una novación, porque si fuera una novación de persona deudora, tendrían que contarlo con la aprobación del acreedor, pero sí tiene que quedar claro que a nivel interno, o sea, a nivel de las partes, de los promoventes, acuerdan a que si bien el señor, por ejemplo, va a pagar la hipoteca porque se le rebaja el salario, ese dinero será reembolsado, si es que en eso acuerdan, en eso llegan.
o al revés, ¿verdad? Si es que el bien le va a quedar a ella o ella es la deudora, pero él es el que va a seguir asumiendo la deuda, en todo o en parte, pues tiene que quedar definido también qué va a pasar, o sea, mensualmente, en qué fecha, en qué cuenta, tiene que hacerse el reembolso y qué pasa si no es así, ¿verdad? ¿Qué pasa si el reembolso no ocurre? No vamos a decirles que van a tramitar una novación de persona deudora porque entonces no se divorcian nunca, ¿verdad? Tienen que buscar al ente acreedor para que les firme la novación, no se los va a firmar porque el ente acreedor tiene que asegurarse que quien le va a pagar tenga solvencia. Entonces ahí viene un problemón, ¿verdad? A la hora de poder hacer la novación. Entonces no se trata de novaciones, pero sí a nivel interno definir quién va a asumir el pago de las deudas, unas o todas, ¿verdad? Que quede muy claro. Luego también cuando hay acuerdos sobre ceder, entregar un bien que sirva, para la habitación de las personas beneficiarias de alimentos, tenemos que tener muy claro que los alimentos no cubren única y exclusivamente la vivienda. Entonces hay que explicarle a las personas que nos digan qué va a pasar si, por ejemplo, esa vivienda se destruye, qué va a pasar si hay un terremoto y esa vivienda se la traga a la tierra, qué va a pasar si viene un aguacero y se la lleva con el río. O sea, ¿qué va a pasar en eso? ¿Usted le va a negar el auxilio a sus hijos, por ejemplo? ¿Qué va a pasar si algún hijo suyo se enferma? ¿Usted cree que con eso, con entregarle la casa, es muy importante, claro que sí, una casa, pero no lo es todo? ¿Qué va a pasar si un hijo suyo se enferma y la seguridad social no da, digamos, todas las medicinas que requiere o suple todo lo que la persona necesita? Entonces, tenemos que informarle a las personas que entregar una casa como pago de la pensión alimentaria no necesariamente exime de todo lo demás, no necesariamente exime del pago de gastos extraordinarios, ¿verdad? Y por supuesto, si se entrega una casa que tiene una hipoteca, pues entonces lo que está entregando es una deuda, ¿verdad? No una casa. Entonces tiene que haber claridad sobre el monto de esa hipoteca, si es el pago de alimentos o no lo es. Todo tiene que quedar bien conversado, bien detallado, para que en el futuro no se presenten conflictos. Entonces, yo les digo, por ejemplo, que de casas de justicia, de todo lo que nos ingresa a nosotros en el juzgado, yo prácticamente no tengo modificaciones de fallo. No sé, tal vez me viene a la mente una o dos en medio de miles, ¿verdad? Pero no ocurre lo mismo cuando se trata con notario. Entonces, a mí esto me deja un sinsabor, ¿verdad? Esto sobre cómo es que las personas negocian, ¿verdad? Por supuesto, hay notarios en los que nunca les he visto que ingrese al juzgado una modificación de fallo o que ingrese una ejecución de una sentencia, porque no, todo está claro, pero hay otros que es diferente, que la situación cambia y constantemente el divorcio es chiquitito, pero las ejecuciones de sentencia son enormes, el conflicto es grandísimo, conflicto con los hijos, conflicto con la pensión, conflicto con la parte patrimonial, o sea, se quedó. Lo que hicieron fue no resolver un divorcio, sino crear puertas abiertas para diferentes conflictos. Por eso yo resalto mucho, ¿verdad?, la labor que realiza la Casa de Justicia, porque es una conciliación, es especializada, ¿verdad? Es especializada, se cumplen con todos los filtros y por supuesto, eso también ocurre en todos los centros de conciliación privados, ¿verdad? Que también conozco, abogados y abogadas que son conciliadores y mediadores certificados y que, por supuesto, realizan grandes esfuerzos por cumplir la ley del RAC como debe ser, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Yo creo que el éxito también de un acuerdo conciliatorio, como les mencioné, es el cumplimiento. Si no se cumple, a mí me queda la duda, entonces, ¿para qué se concilió? ¿Verdad? Por eso a mí me inquieta muchísimo, por ejemplo, los acuerdos conciliatorios de pensiones alimentarias, donde no se ha terminado de hacer el cambio de ubicación en el escritorio virtual cuando ya ingresó el primer apremio, ¿verdad? Esos son temas que a mí me inquietan mucho, porque entonces quiere decir que se concilió por conciliar, que no hubo buena fe en la conciliación, y por supuesto, otro tema que me inquieta muchísimo es que cuando se concilia
un proceso de pensión alimentaria, usualmente no se indica de a dónde nace el ingreso de la persona que se compromete a pagar un determinado monto y de dónde nace también el ingreso de la persona que está cuidando, digamos, que está cuidando a un niño o una niña. Entonces, esta dificultad de que el expediente solo tiene el acuerdo conciliatorio, la demanda, se convocó una conciliación previa y ahí surge la conciliación, tiene el problema de que cuando se va a presentar un proceso de rebajo o cuando se va a presentar un proceso de aumento, no hay cómo establecer la comparación entre lo que es y lo que fue. Yo por eso creo que en eso tenemos que tener mucha seriedad y colocar en el acuerdo conciliatorio la base de la buena fe, es decir, se pacta una pensión en este monto a cargo de fulano, en beneficio de los niños, porque el padre tiene el siguiente trabajo en este momento, ¿verdad? Con un ingreso aproximado de tanto. Y la madre tiene tal ocupación con un ingreso aproximado de tanto, ¿verdad? Porque eso nos permitirá entonces establecer comparaciones en el caso de que se requiera un aumento o un rebajo, que eso me parece también importante. Dice el artículo 3 de las normas para la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y el abuso de poder del año 1989. Ojo, que el resultado de acudir a una solución alterna de un conflicto por lo menos, debe representar para la persona afectada un beneficio equivalente al que hubiera obtenido recurriendo al sistema oficial, es decir, a una sentencia. Vean entonces ustedes qué importante es tener claro a qué puede aspirar una persona con el divorcio. Bueno, ¿qué aspira con el divorcio? Si fuera en la vía judicial, puede aspirar. Primero, se disuelve el vínculo. Segundo, se va a definir si tiene derecho a los alimentos o no. Para eso tendremos que determinar si la persona cometió alguna, por acción o por omisión, incurrió en alguna falta que amerite castigarla con la pérdida del derecho a los alimentos, como por ejemplo el adulterio, la sevicia, ¿verdad? Que es la violencia y otras situaciones que pueden generar la pérdida del derecho a los alimentos. Tercero, vamos a ver si la persona reúne las condiciones de idoneidad para hacerse cargo del cuidado personal de los hijos y las hijas. Nos vamos a referir a gananciales, es decir, si hay bienes gananciales, y vamos a ir a la lista del artículo 41 del Código de Familia y ver qué adquirieron, cómo lo adquirieron. Y si hay discusión sobre lo que dice el registro, porque a veces pasa que el registro dice que es por donación, pero las personas sostienen que no es así, entonces va a tener que tramitarse, si la persona así lo quiere, y formula la demanda, una demanda por simulación, si es que en realidad se está disfrazando, ¿verdad? La causa adquisitiva no es una donación, sino que fue una compra-venta, pero se le puso como donación en la escritura y así lo inscribió el registro para evadir el derecho a gananciales. Bueno, el tema entonces patrimonial, vamos a definir si hubo una separación de hecho antes ¿verdad? De que llegara a la vía judicial. Bueno, entonces a partir de la separación de hecho, ¿qué va a pasar? Entonces, si se pagaron cuotas de la hipoteca, ¿quién las pagó? Si hubo esfuerzo común, si no lo hay, ¿cómo se logró? Todo eso se va a definir en una sentencia. Vamos a ir a ver el tema de las costas, ¿verdad? Que quién paga las costas del proceso, es decir, las costas personales, las costas procesales. Las personales son los honorarios de las personas abogadas, las procesales son los gastos, fotocopias, certificaciones, todas esas cosas. Todo eso se va a ver en una sentencia entonces. Y excepcionalmente, si hay un reclamo de daños y perjuicios, si hay una violación al derecho a la no violencia, si hay agresión, también violencia, perdón, de carácter patrimonial, todo eso puede generarse una indemnización, entonces todo eso se va a ver en una sentencia. Vean ustedes todo lo que se ve en una sentencia. Entonces, hay que hacer como un cálculo de si se va por el lado de la conciliación y concilia A, B, C y D, eso es lo que habría obtenido en un proceso judicial. Si eso es lo que habría obtenido, entonces, y todo está bien. Pero si podría haber obtenido A, B, C y D y termina conciliando y lo pierde todo, lo renuncia a todo, entonces eso es un indicador de que algo está ocurriendo, algo está pasando.
A nivel interno del Poder Judicial sabemos que existen muchas circulares sobre el tema, muchísimas. Bueno, yo me acuerdo que de las reglas prácticas de la aplicación de la ley contra la violencia doméstica que surgieron en el año 99, la institución fue muy clara, ¿verdad?, en decir que la finalidad de la comparecencia de la ley contra la violencia doméstica en un proceso de medidas de protección no es para conciliar ni para reconciliar, ¿verdad?, porque ninguna de las dos cosas. A los jueces y a las juezas no nos corresponde reconciliar, a los mediadores tampoco, para eso no es, ¿verdad? Son temas, son figuras de carácter jurídico, la conciliación es un instituto jurídico, ¿verdad? No es para reconciliar a la gente, como a veces lo entienden los usuarios. Y entonces, desde entonces la institución ha establecido constantes circulares, ¿verdad?, recordándonos la importancia que eso tiene. Y por supuesto, en el año 98 tuvimos una norma, la tenemos todavía, en el artículo 155 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe expresamente conciliar en materia de violencia doméstica. Entonces, tenemos muy claro, ¿verdad?, que la violencia es un indicador, violencia expresa, implícita, es un indicador que nos llama poderosamente a hacer un filtro muy exhaustivo de lo que estamos haciendo, de lo que se está generando en una audiencia de conciliación, en una audiencia de mediación, y por supuesto, tener ese cuidado, ¿verdad?, de que no necesariamente que una persona ha sido víctima de violencia no puede conciliar si está empoderada, si conoce sus derechos, si sabe cuáles son los mínimos que tendrían sentencias, si decide irse por el lado de una sentencia y no de una conciliación, y que lo obtenga realmente en un acuerdo conciliatorio. Son indicadores, ¿verdad? Y por supuesto las circunstancias en las que desarrolla la conciliación, lenguaje apropiado, no humillación, ningún tipo de agresión en ese momento, y por supuesto, si se reúnen esas condiciones y otros factores más que ustedes le puedan agregar producto de su práctica profesional, entonces ustedes se van a dar cuenta que sí es posible llegar a acuerdos conciliatorios. Cuando tenemos asuntos donde, por ejemplo, se renuncia a medidas de protección, uy, hasta miedo me da decirlo, ¿verdad? Se renuncia a medidas de protección, se menciona que hay un proceso penal por X cosa, ya eso nos da, son señales muy claras de que el asunto no va bien. Pero hay otras que son más sutiles, ¿verdad?, que nos pueden dar una referencia de algo que tal vez no lo podemos palpar como quisiéramos, pero que sí es un indicador importante que debemos tener, es un insumo, ¿verdad?, que tenemos que analizar a la hora de aplicar la conciliación. Bueno, yo quisiera también decirles que en todos estos temas, ¿verdad?, nada está escrito en piedra. Tal vez lo que sí está escrito en piedra es la rigurosidad que tenemos que tener, ¿verdad?, en el tema de la conciliación, de cómo se estructura una conciliación, la redacción que utilizamos, el lenguaje que empleamos a la hora de atender a las personas. Todo eso es vital para que un acuerdo conciliatorio pueda ser comprendido y se concrete. Lo más importante, ¿verdad?, que tiene una conciliación, que es, bueno, la voluntariedad, el consentimiento informado, la confidencialidad de los acuerdos, ¿verdad? Todas esas cosas que son vitales para que podamos tener una comprensión de lo que se está acordando, de lo que se está llegando, de lo que se está haciendo, y que pueda tener un buen puerto, es decir, que pueda llegar a la vía judicial, no solamente para ser homologado, que eso es muy bueno, sino para que no se presenten más conflictos, y que si las personas entran en conflicto, pues también sepan que existen los mecanismos también para revertir algunas cosas, porque algunos temas hay que explicarle a las personas que en derecho constituyen lo que se llama cosa juzgada formal, es decir, podemos volver a conversar sobre esos temas, y si no se llega a un acuerdo, pues se puede demandar una modificación, por ejemplo, sobre el cuidado personal, sobre la interrelación familiar, sobre la pensión alimentaria, si es que se pacta un monto, ¿verdad? Si se pactó una renuncia, ya eso no tiene vuelta atrás. Y se homologó el divorcio, ya eso no tiene vuelta atrás, pero esos temas que podrían generar enfrentamientos futuros, pues sin duda alguna, sí pueden ser abordados. Hay otros que definitivamente no,
como por ejemplo, revertir el nuevo estado de familia. Eso no se puede, salvo que la gente se quiera casar de nuevo, o sea, que quieran ser reincidentes, digo yo. O temas patrimoniales, ¿verdad? No se puede revertir una renuncia a gananciales, pero sí se puede generar un nuevo acuerdo que de contenido patrimonial le permita atribuir a una persona el uso de una vivienda y demás, o sea, revertir en cierto modo temas de orden patrimonial porque hay autonomía de la voluntad. Bueno, doña Maureen, hay algunas consultas, pero son como consultas de casos particulares, ¿verdad? Y yo pienso que en la generalidad hemos atendido las consultas más importantes y ya no queremos abusar más de su tiempo y del tiempo de las personas. Nuevamente, doña Maureen, de parte de la Escuela Judicial y de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos y, por supuesto, que de la DINARRAC y los centros de conciliación extrajudiciales, le extendemos un agradecimiento profundo. Creo que nos quedan muchos aprendizajes y también muchos retos, ¿verdad? En este camino. Doña Laura, adelante. No, igualmente unirme al agradecimiento. Ha sido una tarde de muchísimo aprendizaje, ¿verdad? Y me parece que además muy puntual, muy claro y con un lenguaje que nos ha sido para todos nosotros muy afín. Y de verdad, más bien, gracias por acompañar este proceso que también a las casas de justicia y los centros privados, ¿verdad? Insisten en ser estos colaboradores de este acceso a la justicia. Entonces, de verdad, muchas gracias, señora jueza, porque siempre hemos tenido usted una mano amiga, pero además una mano muy experimentada en el tema que nos guía muchísimo. De verdad, muchas gracias a todos y todas por haber participado. Gracias, Katia. Muchas gracias, muchas gracias. Estos 10 años de experiencia con casas de justicia de desamparados, la que he aprendido soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Maureen. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego.